Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. El día de hoy, esta noche, vamos a hablar de un problema. Fíjense que tiene algo de relación con lo de la semana pasada en la noche, el domingo pasado en la noche. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos el domingo pasado en la noche? No. De no juzgar. ¿Se acuerda? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís os será medido. Y una cuarta de más. Ustedes son los de la cuarta de más, ¿verdad? A Dios orando y con el mazo dando. Bueno, entonces hablábamos de no juzgar para no ser juzgados. Además decíamos que no nos compete a nosotros ser jueces de nadie, que lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar cuando sorprendemos a alguien. Bueno, no que lo sorprendemos, sino más bien cuando nos topamos con que alguien ha cometido una falta. Si en nuestra casa alguien comete errores, en nuestro hogar alguien se equivoca, tenemos que ser pacientes, misericordiosos y perdonar las faltas y los errores de los demás para que también nos perdonen a nosotros. Ahora, hoy viene una situación algo parecida. Vamos a hablar de cuando se suscitan problemas en el hogar y nosotros cometemos la imprudencia de sacar de nuestra familia esos problemas e irlos a ventilar con gente que no tiene nada que ver. Y en lugar de resolver el problema, probablemente lo hacemos más grande, porque hoy hay otros que lo saben y que después hasta pueden usarlo de una manera perjudicial para nuestra familia. Ya vamos a ver de qué casos estoy hablando, o de qué casos podemos citar de este problema. Entonces el mensaje de hoy es: los problemas del hogar se ventilan en el hogar y se quedan en el hogar. Así tiene que ser el asunto, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Así es que vamos a leer Proverbios, para comenzar, Proverbios 25, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 25, versículos 9 y 10. ¿Estamos listos, mis hermanos? Trajo su Biblia, ¿verdad? Tráigala siempre, hermano. El hecho de que pongamos los textos aquí en la pantalla no es razón ni motivo para que usted deje de andar su Biblia, hombre. Ya le dije que son dos cosas importantes. Una es que usted puede corroborar que lo que nosotros desde aquí, desde el púlpito, le decimos, que está en la Biblia, pues, porque también ahí podría ser, ahí en la pantalla ponen lo que se les ocurre. Entonces usted corrobore que está en las Escrituras. Uno, dos, usted da testimonio donde vaya que usted es un hijo de Dios, pues, que no se avergüenza de identificarse con el cuerpo de Cristo. Así es que use su Biblia, hermano, use su Biblia. Dice Proverbios 25, versos 9 y 10. Leamos juntos. Dice: trata tu causa, ¿con quién? Compañero. ¿Y qué dice después? Y no descubras el secreto del otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche venimos a pedir su consejo, venimos a pedir su sabiduría, Señor, que usted nos dé esas palabras que nos hacen sabios, esas palabras que nos vuelven prudentes, mi Dios, y que nos quite de nosotros toda necedad, toda imprudencia, indiscreción, mi Dios, que a veces incurrimos en errores que podríamos evitarlo, Señor, si oyéramos sus consejos. Así es que ahora, Padre, ayúdenos usted, mi Dios, para que podamos vivir en paz en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos y con todas las personas con las que convivimos, Señor, que aprendamos a vivir prudentes, sabiamente, Señor, para que seamos felices, para que vivamos en paz y en armonía. Gracias le damos, Dios, en esta noche por su palabra. Siempre en ella encontramos consuelo y consejo, Señor, para cada una de nuestras necesidades y de nuestros problemas. Gracias, Señor. Hoy nos ponemos en sus manos y pedimos que sea su Espíritu Santo, Señor. Invocamos su Espíritu sobre nosotros, que Él nos edifique, que Él nos instruya y que Él nos corrija en esta hora. Gracias, Padre. Como siempre, es a usted a quien le damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Bueno,
Ahí dice, trata tu causa, ¿con quién? Lo que dice ahí es, resuelve los problemas con la persona que tiene los problemas. Porque si yo tengo un problema, y como estamos hablando de la familia, porque si yo tengo un problema con mi esposa, qué sé yo, cualquier cosa, que no me gusta cómo hace las cosas en la casa, y voy donde el hermano Mar y me lo encuentro, ay, hermano Mar, fíjese que, hombre, que mi esposa ya la riega, hermano Mar. Viera que, mire, si es que una haragana y no le gusta cocinar y no hace, y empiezo yo tengo problemas con ella y los voy a tratar con otra persona. Ahí dice, trata tu causa, ¿con quién dice? Con tu compañero. Resuelve tus asuntos con quien tienes que resolverlos. Y dice luego, y no descubras el secreto a otro. O sea, no le saques los trapos al sol a otra persona. Porque nosotros a veces cometemos el error de ir a contarle a otras personas nuestros problemas. Y hay riesgos en esto. Uno de los riesgos es que a la persona a quien le vamos a contar no tenga ni la prudencia, ni la madurez, ni la discreción para poder manejar esta información, que al final lo que puede resultar es que lo termine usando en nuestra contra. ¿Me explico? ¿Y quién va a querer que anden ventilando sus asuntos, sus problemas, sus defectos, sus errores, otras personas ajenas a su familia? ¿Quién va a querer eso? ¿A quién le va a gustar? A nadie, asumo yo que a nadie. Entonces nosotros tenemos que aprender como cristianos, como discípulos del Señor, a conducirnos sabiamente. Porque si andamos tratando nuestros problemas y nuestros asuntos, los asuntos privados, los asuntos íntimos, los andamos tratando con terceras personas sin sabiduría, personas imprudentes, personas inmaduras, indiscretas, lo que podemos causar es dañar los sentimientos y la dignidad de las personas a las que amamos. Y cuando ya hayamos cometido el error, nos arrepintamos, porque a veces en un rato de cólera, en un rato de desesperación, en un rato de frustración, abrimos la boca más de la cuenta, desembuchamos más de lo que deberíamos con quien no deberíamos, y después decimos, caramba, ¿y qué le dije? Que un hombre vaya y le diga, mira, fíjate que tengo un problema, y no ves que esta mi mujer me anda bajando pues con el que pasa ahí chequeando el contador de la energía, y viene el otro que es un gran boca floja y empieza, y en la iglesia viene y se reúne en el cafetín y que no saben que la mujer de él lo anda bajando, y al rato el hermano es él. Cuando paso por la esquina me dicen el venado ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por cometer la imprudencia de ventilar nuestros asuntos, nuestros problemas con personas a quienes no les compete enterarse de nuestros problemas. Entonces, hermano, no debemos nosotros permitir que nuestros resentimientos, que nuestras heridas nos hagan abrir la boca más de la cuenta. Yo sé que a veces la gente tiende a sentirse ofuscada, cargada, desesperada. ¿Y con quién hablo esto? En los matrimonios a veces sucede, quizás cuando todavía no se ha alcanzado esa madurez como matrimonio, de que cuando hay problemas, los cónyuges, algunos tienen esa mala práctica de irle a contar. ¿A quiénes? A sus papás, ¿verdad? Ay, fíjate, mamá, que mira, y no llegó bolo el otro día, y llega a echar de cabeza al marido con los suegros, y se le ha olvidado que ya va a ser Navidad, ya lo va a tener que invitar a la calle, y cuando ¡ay, viene el bolo! Sin vergüenza, y el baboso, hijo, nada, ya no está tu mamá, ya no voy. ¿Por qué? Porque cometió la imprudencia
de ir a decir todo a los suegros, a los papás, en este caso a los suegros, ¿verdad? Que después van a terminar odiando más de la cuenta, al yerno, a la nuera, ¿verdad? Es que no era esa, hermano, la que yo quería para mi hijo, por eso es la nuera, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener nosotros esa precaución. Mire, dice el versículo, trata tu causa con tu compañero, no descubras el secreto a otro. No sea, y este es el problema, no sea que te deshonre, ¿quién dice? El que te oyere. ¿Qué es eso que te deshonre el que te oyere? Imagínese que usted le anda sacando los trapos al sol a alguien de su casa y la persona que lo está oyendo le dice, qué barbaridad, qué poco, a un hombre, ¿verdad? Qué poco hombre sos vos, hablando de tu mujer. No, hombre, qué bárbaro. Tenerle respeto. Eso es lo que dice ahí. No sea que te deshonre el que te oyere, dice, y tu infamia, porque es una infamia andar hablando de los defectos de otros en público, y no sea que tu infamia, dice, ¿qué pasa? ¿Y cómo? Pues si ya abrió la bocota. ¿Me explico? La Biblia nos enseña que usted y yo con nuestra boca tenemos que ser bien cautelosos. Todo hombre, dice, sea pronto, no, ¿cómo es? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué es eso? Que tenemos que ser más hábiles para oír, más atentos a escuchar, y para hablar tenemos que ser más prudentes, tenemos que pensar lo que vamos a decir, tenemos que pensar, mire, tenemos que pensar qué vamos a decir, tenemos que pensar cómo lo vamos a decir y a quién se lo vamos a decir, porque pues ya ha pasado que uno va a decir cosas y después se entera de que aquello que uno dijo anda por todas partes. Uy, pero si yo lo dije al hermano Edilberto y yo pensé que este hermano era discreto, no sabe que en las redes sociales lo fue a publicar lo que yo le dije, entonces ni tiene, ¿verdad? Por eso digo, pues ni sabe qué es eso. Las redes que yo tenía, me decía el hermano, las que ocupaba para pescar, me decía. Entonces, hermanos, y nosotros a veces no nos medimos y sacamos nuestras intimidades delante de personas a quienes no les corresponde saberlas, ni tienen la capacidad de orientarnos sabiamente, ni tienen la discreción para poder guardar en sus corazones dichas intimidades. Entonces, aprendamos lo primero, ¿verdad? No hablar mal de los nuestros con personas ajenas, porque esto es un grave peligro que atenta contra nuestra paz, atenta contra nuestra tranquilidad, contra nuestra armonía en el hogar. Porque si, imagínense, un matrimonio que usted habla mal de su pareja, su esposa, su esposo, y luego esta persona se entera que usted ha ido a contarle a otros, ¿cómo cree que se va a sentir? ¿Ah? Imagínense que yo voy a hablar con los hermanos de mi esposa y luego ella se entera que yo fui a hablar sus intimidades. Así cosas, ¿verdad? No, hombre, si esta mujer, le voy a poner un ejemplo así de esos ejemplos. No, es que esta mujer en la cama por gusto. Y luego le dicen, mire, dice su esposo que usted en la cama, ¿qué cree que haría la hermana Ana conmigo? Me asesina. No, es que como sea, pues, ¿me entiende? Claro, es hipotético, estamos poniendo un ejemplo de algo que uno a veces comete la imprudencia de ir a tratar cuestiones muy privadas de la familia con otra gente, y luego la persona se entera de que se anduvo hablando de, olvídese, esa es la muerte. Entonces, mis hermanos, aprendamos para que, como dice ahí al final del versículo 20, y tu infamia no sea, ¿qué dice? No sea que primero el que te oiga te deshonre, es decir, te avergüence. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo podés andar hablando de tu esposa? Como dice un dicho que nosotros conocemos, nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo. ¿Verdad que ese es un dicho nuestro? No se habla mal de la casa aunque se esté cayendo. Eso no es hipocresía. Es que no estamos obligados a contarle nuestros problemas a todo el mundo.
¿Me entienden? Es una cuestión de simple discreción, es una cuestión de fidelidad hacia su familia, es una cuestión de dignidad, de respeto hacia los nuestros. No vamos a andar hablando de los errores, de nuestros problemas y de nuestros defectos con todo el mundo. Ahora, aquí es donde también podemos hacernos o debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Nos gustaría a nosotros que los nuestros hablen mal de nosotros con personas ajenas a nuestra casa? ¿Le gustaría a usted que los de su casa anduvieran hablando de sus defectos y de sus errores con otras personas? Imagínese sus hijos hablando allí en iglesia infantil con el maestro de iglesia infantil. Fíjese que mi papá ayer en la noche le dio penca a mi mamá. Y mi mamá le decía, déjame, maldito, déjame. Y mi papá más le daba. ¿Sí? Y luego, y usted aparece de la mano con su esposa y sale el servidor de iglesia infantil. Te lo dijo, Dios te bendiga. Y luego se entera usted que todos andan hablando. Ese es el que le pega a la mujer. ¿Cómo se sentiría? Y se entera que fue su hijo el que habló. ¿Qué haría? Bueno, mono, tal por cual, y vos, ¿por qué tenés que hablar? Exacto. Tenemos nosotros que aprender y también enseñar que los problemas de la casa se ventilan en el hogar y se quedan en el hogar. No se van a tratar afuera de la casa. No se tratan con otras personas. Aprendamos la discreción. Quiero que veamos ahí el Proverbio 20, versículos 19 y 20. Proverbio 20, versículos 19 y 20. El que anda en chismes, dice, ¿qué hace? No te entremetas, pues, dice, con el suelto de lengua. Y dice el versículo 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Qué es el que maldice a su padre y a su madre? Tenga cuidado, no es el que dice maldito, 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 no. El que maldice a su padre es el que habla mal de su padre o de su madre. Y es lo mismo, el versículo antes dice, el que anda en chisme, dice, ¿qué hace? Los hijos que andan hablando de sus papás, los que andan hablando de los suyos, y dice, no te entremetas o no te juntes pues con el suelto de lengua. Si usted conoce gente a la que le cuesta mantener la boca cerrada, con esa gente tenga cuidado lo que usted habla. Porque hay personas que no solo repiten lo que usted dice, sino que son buenos para agregarle. Si lo que cayó en la iglesia, en el templo, fue una piedra, ellos dicen que fue una granada. Y que hubieron varios heridos. Y que se supone que fueron los terroristas de ISIS, que ya están en el país. Y que eran varios. Y que andaban con armas automáticas. ¿Me entiende? Y lo que cayó fue una piedra a la hora del culto. Entonces usted tiene que tener cuidado con esas personas que tienen problemas para controlar su lengua, porque dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua, y el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, que hay una sanción, hay un castigo, hay una maldición sobre aquellos que acostumbran a hablar mal de los suyos. Tenemos que aprender eso. Dice también en el Proverbio capítulo 11, versículo 13. Proverbios 11, 13. El que anda en chismes, dice, ¿qué hace? Descubre el secreto. Mas el de espíritu, ¿cómo dice? Fiel. Espíritu fiel. ¿Qué hace? Dice, ¿qué guardarlo todo? ¿Qué no lo anda divulgando? El de espíritu fiel sabe que en casa hay cosas que no andan bien, hay problemas, y no se trata de que vamos a ocultarle a las personas lo que pasa, simplemente es que por fidelidad a los nuestros no tenemos que andarlo reproduciendo por todas partes.
¿verdad? No estamos hablando aquí de sernos hipócritas y querer aparentar otra cosa que no son. No, solo estamos hablando de que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser discretos en la manera en que manejamos nuestros asuntos, nuestras privacidades, nuestras intimidades. Es decir, ya vamos a ver, la última parte de este mensaje habla de cuáles son las posibles soluciones a esos problemas, a ese tipo de situaciones problemáticas en el hogar, pero primero tenemos que entender que qué es lo que no debemos hacer, no ir a tratarlo con gente a quien no le importa, pues a quien no tiene nada que ver en esto. Y yo aquí contemporizando esta situación, yo quiero decirle, mire, si usted tiene problemas en su casa, no los publique en las redes sociales, resuélvalos usted. Todos los demás no tienen por qué enterarse. Una mujer tiene celos por su marido, ya, todas esas zorras ofrecidas, y ya todos sabemos, esta lo está engañando el marido. ¿Quién no va a entender? ¿Verdad? Esos hombres pues ya sé, dice, ya sé lo que está pasando aquí. Entonces, no ventile sus problemas en público. Eso no es sabio, ¿sí? No se vaya a ofender, eso no es maduro. Trate sus asuntos, mejor en vez de decir eso en público, mejor háblelo con la persona que lo tiene que hablar. Acabamos de leer un versículo que dice, trata tu causa con tu compañero, con quien debe tratar el problema, con él siéntese y háblelo civilizadamente, háblelo sabiamente, háblelo maduramente, y si no puede, entonces pida la ayuda de un sabio consejero que le sirva como mediador para resolver sus problemas. Pero no comete el error de andárselo diciendo a todo el mundo, y ya cuando lo publicó y todos lo saben, después lo quita y ya todo el mundo lo pusieron en sus muros. ¿Me entienden? Aprendamos, hermanos, a ser prudentes. Aprendamos a guardar nuestras bocas y a no decir lo que no tenemos que decir a quien no se lo tenemos que decir. Miren lo que dice el Proverbios, capítulo 13 y versículo 13. Perdón, 13. Proverbios 13:3. Mire bien, dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios. La Biblia dice que si usted y yo somos sabios, vamos a aprender a guardar, porque al guardar la boca, guardamos nuestra alma, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, aprendamos a guardar nuestra boca. Dice siempre en Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Hay un dicho que dice que los niños y los bolos. ¿Y por qué será? Los niños, porque como pues si ellos en su inocencia, a ellos no les dicen, mira, no le vayas a ir a decir que viste que cuando tu papá se fue entró el señor del gas a revisarme, ¿oíste? Que él es médico. No le vayas a decir a tu papá. Fíjate que hoy viene el señor del gas a revisar a mi mami porque es médico. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que aprender a guardar nuestra lengua y nuestra boca, porque a veces soltamos la lengua y ya cuando hemos soltado lo que hemos, ¡ay! ¿Qué dije? ¿Y hoy cómo lo arreglo? Eché de cabeza a los míos. Y esa, como dice allá, y esa infamia ya no podrá repararse, ya no podrá borrarse. Así es que tengamos cuidado. Y otra situación que también debemos tener cuidado con esto de que los problemas se tratan en el hogar es, mire, eso de andar hablando mal de los nuestros para ganar la buena opinión de otras personas, eso es una hipocresía y una infidelidad terrible. Hombres,
que le escriben a otra mujer: ay, es que viera que a mí es mujer, ella no me entiende. Tenemos meses de no tener relaciones. Y ella antes se arreglaba, hoy ya no se arregla. Ay, pobrecito. Ay, ternurita. Ay, si usted fuera mi esposo, yo sí lo cuidaría. Ah. Eso de andar contándole los problemas para quedar bien con otra gente, ¿verdad? Eso es una infidelidad. ¿Por qué va a ir a hablar mal de los suyos solo para ganar buena opinión de otros? Eso es cobardía. La mujer que también hace lo mismo: ah, no, si él ni me quiere, yo creo que tiene otra. A mí ya ni caso me hace. Sí, yo me siento triste y sola. A veces necesito de alguien que me haga compañía. Es que este hombre ya no me pone atención. ¿Me entienden? O sea, destapándose solo para ganar una buena. Ay, pobrecito. Ay, vea cuando nos vemos y hablamos más. Ajá. Más de cerca. Trate sus problemas con quien tiene que tratarlos y no use los defectos de los demás para buscar la buena opinión de otros. Estamos aquí, ¿verdad? Seamos leales. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿a usted le gustaría que hablen mal de usted con otros? Yo pienso que no. Entonces no lo haga usted, no vaya a cometer ese error. Y ojo, ojo a esto. Aquellos que son el paño de lágrimas de esos ingratos infieles que hablan mal de los suyos, recuerden esto. Dice el Proverbio 18:17. Y que esta verdad o este principio no se aplica solo en los casos de los que estamos hablando, en el caso de familia, se aplica en otras áreas también. Dice el Proverbio 18:17. Justo parece, ¿quién? El primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario. No, mire, si ese hombre no me pone atención, si ese hombre no me da dinero, si ese hombre no me quiere, y empieza, ¿verdad? Pero un día, al final el hombre da su versión. Lo que pasa es que esta lo mismo le ha dicho como a 20. Y yo ya la pillé, que a todos les saca, dame tanto, dame. Y empieza. Por eso es que dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero luego viene su adversario. Por eso yo también aprovecho la coyuntura de esto para decirle: siempre que usted oiga algo de alguien y antes de formarse un juicio, por lo que hablábamos la semana pasada, que nosotros a veces oímos un rumor y nos formamos un juicio de una persona sin conocerla y sin haber oído su versión. Recuerde que en toda situación siempre hay dos versiones. Y si usted solo ha oído una versión, tenga precaución antes de hacerse y formarse un juicio de las personas, porque a veces juzgamos mal, porque solo hemos oído un lado de la moneda. Suele suceder, y por eso es que particularmente ya con el tiempo, ¿verdad? Y tantas situaciones que hemos visto y vivido, cuando viene alguien, en el caso de un matrimonio: mi hermano, yo quiero contarle, y empieza: mire que mi mujer, que mire que mi mujer, mire que mi mujer, que mire que mi mujer, que mire que mi mujer. Mire, ¿por qué no mejor, para resolver esto, por qué no mejor hablamos los 3 o los 4? Porque a veces le he pedido a mi esposa que esté, o a ella la buscan y me pide que esté. ¿Por qué no lo hablamos los 4? Pues sí, porque pues yo lo oigo a usted y ahorita usted, chica, yo digo, tiene razón, ¿verdad? Todo lo que dice, tiene razón, pobrecito. Y yo le puedo dar la razón a usted, pero habría que oír la otra versión de la historia. Y ya cuando aparece en algunos casos la otra versión: no, hermano, y no le dijo que él anda con otra mujer. Y no le dijo que le encontré unos mensajes. Y no le dijo que yo la vi con otra.
Pues sí, pero es que, pues sí, ¿verdad? De toda situación siempre hay dos versiones. Siempre hay dos opiniones. Entonces, por eso, hermano, es que aquellos que tienen esa costumbre de andar queriendo dar lástima, hablando de los defectos de otros, los que oyen consideren que de todas esas situaciones siempre hay dos versiones. Así es que no necesariamente hay que creer la primera, ¿verdad? Sobre todo decíamos que eso es una deslealtad hacia nuestros seres queridos, andar hablando mal de ellos con quienes no son pertinentes, personas que en este caso serían impertinentes. Dice la Biblia en Proverbios 26:20. Proverbios 26:20. Sin leña, dice, se apaga el fuego. Mire la comparación. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Es que las personas que les gusta andar hablando mal, solo problemas causan. Entonces aprenda esto usted. Si usted no quiere hacer más graves los problemas en su casa, lo que pase ahí, que se quede ahí. ¿Sí? Los problemas de su casa, que se queden en su casa. Y si se los quiere contar a alguien, cuéntelos a Dios. En sus oraciones, en privado, a solas. Dios nunca se va a burlar de usted, ni tampoco se lo va a andar diciendo a los demás. Dios le va a ayudar, porque Dios siempre está atento a la oración del justo y presto para responder a nuestro clamor. Entonces tratemos nuestras situaciones con el Señor, porque el chismoso lo único que hace es que enciende y hace más grandes los problemas. Y ahí en el Proverbio 16:28, el hombre perverso, dice, levanta contienda, y el chismoso, ¿qué hace el chismoso? Aparta. O sea que cuando andamos diciendo las cosas, andamos contando los defectos o los problemas de otros, lo único que hacemos es que esas personas se distancien aún más. Por eso es que nosotros tenemos que ser prudentes, aprender a guardar discreción con los asuntos de nuestra casa. Mire, no ande tampoco, y esto va por los hijos, lo que yo les digo, ¿verdad? Cosas que suceden. Por ejemplo, viene la clausura del año escolar y vienen sus papás con grandes expectativas. Algunos papás que son desatendidos y descuidados, no saben cómo van sus hijos en las escuelas, en los colegios, y hasta el día de la clausura se enteran que el cipote ni venía a estudiar. ¿Me entienden? Aplazó. Pero vienen a la clausura, ¿ve? Ya en la clausura, y empiezan a repartir notas y certificados, y al cipote no le dan nada, y la mamá esperando que lo llamen para darle una medalla, o lo que por fumar marihuana, y nada, ¿verdad? Y entonces cuando terminan, los papás de los que van ahí, ¿verdad? Los alumnos sobresalientes con medalla y amigos de la señora ya que no se llevó nada, el bicho aplazado, y empieza, ay, qué galán usted, qué envidia yo con este idiota, mire. Y no ve que aplazó, pues. Pasmado, ¿no? Y yo le digo, ay, yo quisiera tener un hijo como el de la fulanita. Y empieza usted a hablar mal de los suyos. ¿Qué cree que va a sentir ese joven o ese niño para con sus papás? Resentimiento, ¿verdad? Y si yo le dijera que vos fumás puro en la noche, si yo le dijera a la hermana que vos vas donde el brujo, si yo le dijera a los hermanos que vos lo viendo novelas pasadas, ¿ah? Dirán los hijos, ¿verdad? Y si yo les dijera a los hermanos, ¿quién sos vos, mamá? ¿Verdad? Que los 24 y 31 te pones hasta las cornetas, ¿verdad? Si yo les dijera, ¿quién sos vos, mamá? Y vos estás hablando mal, entonces tengamos cuidado y no hablemos mal de nuestros hijos tampoco. No hablemos mal de nuestros cónyuges, ni los hijos cometan imprudencia, que porque es su amiguito, vea, ay, mi amiguito, y con eso, que los hipótesis en la escuela tienen ese tipo de amistades, vea, que súper amigos, y van y le cuentan todos los problemas de su casa. Y luego el otro cipote, la gran regazón, ya hizo quedar mal a sus papás, ya es demasiado tarde.
Cuando vienen a reflexionar ya es demasiado tarde. Así es que aprendamos, no hablemos mal de los nuestros. Pero bueno, el asunto no se puede quedar ahí. Y hermano, ¿y entonces qué hacemos? Porque hay momentos en los que uno necesita un consejo, necesita hablar con alguien. Dice la Escritura, si usted necesita hablar con alguien, busque consejo de Dios. Eso es lo que tiene que hacer. Busque consejo de Dios. Y para encontrar consejo de Dios hay al menos tres maneras en las que usted puede encontrar consejo de Dios para sus problemas, para sus necesidades. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar qué hacer en cualquier situación. Es buena y es útil para redarguir, para darnos cuenta de en qué nos hemos equivocado. También es útil ¿para qué? Para corregir, es decir, para mostrarnos cuando nos hemos equivocado, qué tenemos que hacer para arreglar, remediar aquello que hicimos mal. ¿Y para qué más dice? Instruir en justicia es enseñarnos cómo hacer las cosas de manera correcta. Toda la Escritura es útil para eso. Entonces, si yo tengo un problema, si yo tengo una necesidad, una primera manera de que yo puedo pedirle consejo a Dios es, ¿cómo, hermano? Medite en la palabra de Dios. Dios le va a hablar. ¿Sabe que hay Biblias que incluso en la parte del final, por la concordancia, traen unas páginas que dice ayudas para situaciones especiales? En caso de que ha muerto un familiar, en caso de que me quede sin trabajo, en caso de que estoy atravesando un problema en mi matrimonio, en caso de que enfrente el divorcio, y una serie que dan versículos, no le están dando, simplemente hay versículos que le sugieren para poder meditar en ese tipo de situaciones. Entonces, una primera forma de abordar estos asuntos, si es que usted quiere hablar con alguien, háblelos con Dios, pídale consejo a Dios. Número uno, a través de su palabra. Ese es uno. Número dos, otra de las formas en que nosotros le podemos pedir consejo a Dios es llevándole nuestras situaciones a Dios en oración. Oremos, cuéntele a Dios, cuéntele: Señor, usted sabe cómo está esta situación, usted sabe los problemas, usted sabe cómo me duele lo que me está pasando, usted sabe, Señor, que se me cruzan muchas ideas en la cabeza, pero no estoy seguro si eso es lo correcto. Señor, por favor, muéstreme qué debo hacer. ¿Usted cree que Dios no le va a responder? Dios le va a decir qué hacer. Hable con Dios. Lo que pasa es que nosotros andamos buscando soluciones y tenemos problemas, y lo que nos ponemos a ver es en el Facebook, a ver qué vemos ahí. Preguntémosle a Dios en oración. Dios nos va a oír y Dios nos va a mostrar qué hacer. Esta es la segunda forma en que nosotros podemos conseguir el consejo de Dios. Una es leyendo su palabra, dos es orando, y tres, porque también hay que decirlo, tres es buscando la ayuda, ojo, de un consejero sabio y discreto. Yo no le digo que de esos abundan, pero de que los hay, los hay. Solamente hay que ser cuidadosos a la hora de buscar. Pero se puede. Hay cosas, mi hermano, habrá por ahí, hay personas a las que Dios les ha dado ese don, pues vaya, que usted va y siempre están ahí para oír. Son personas muy discretas que le van a oír sus problemas y no los van a andar contando, ni se van a burlar de usted, ni se van a formar una mala opinión, que todo lo contrario, van a tratar de ayudarle. Le van a dar una palabra de Dios, le van a dar un consejo de parte de Dios, le van a ayudar a orar por su problema y van a estar pendientes de usted. Hay personas así, no hay montones, pero las hay. Y todavía aquí podemos agregarle otra cosa, un reto mayor. Nosotros deberíamos poder convertirnos en ese tipo de personas, confiables, discretas, sabias, que siempre tengamos una palabra de Dios en nuestros labios para nuestro hermano que la necesita. Eso es algo que todos deberíamos de hacer, de poder hacer, de ser luz en medio de la oscuridad. Dice el Proverbio capítulo 13, versículo 1, ya para terminar. El hijo sabio, dice, recibe el consejo
del Padre. Un hijo sabio recibe el consejo del Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Es Dios. Nuestro Padre es Dios. Y Dios nos ha dejado sus consejos y su sabiduría en su palabra. Dios nos ha dejado su Espíritu para que le consultemos. Y dice la Biblia, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Dios también ha dejado personas sabias. Dice que el libro de los Proverbios es una recopilación de dichos de sabios y sus razones profundas. Palabras que pueden hacer sabio al sencillo. Entonces las escribió un hombre inspirado por Dios. Así hay personas que inspiradas por Dios también nos pueden decir una palabra de parte de Dios. Y podemos buscarlas. Solamente tenemos que tener la habilidad para encontrarlas. Si es que necesitamos contarle nuestros problemas o pedir una opinión de alguien, podemos hacerlo. Entonces, hermanos, sí podemos hablar con algunas personas, pero tienen que tener esas características, ¿verdad? Ser gente sabia, gente madura, gente discreta, que no nos va a poner en ridículo, que no va a usar nuestros problemas, o no va a usar lo que nosotros le contemos en nuestra contra. ¿Sí? De eso debemos tener cuidado, de que no van a usar los errores que nosotros hemos cometido para luego andarnos señalando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no tiene a usted a quien contárselos, pues cuénteselos a Dios. Pero la lección esta noche es: los problemas del hogar se tratan en el hogar y se quedan en el hogar. Y la regla de oro dice: como quieras que los hombres hagan contigo, así haz tú también con ellos. Si no nos gusta que hablen de nosotros fuera de nuestra casa, de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, tampoco nosotros lo hagamos. Aprendamos a ser sabios y discretos acerca de nuestros asuntos privados. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por su consejo. Que yo me acerco a ti, tu alegría y gozo siempre me hacen revivir. Oh, oh, oh. Tu abrazo me regala paz, oh, me hace enamorarme cada día más y más. Estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.